Eh, Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Innovación y Seguridad, transformando la gestión de riesgos y seguros en la logística moderna. Los saluda Alex Parker, su anfitrión, aquí para este interesante webinar. Es un placer tenerlos con nosotros esta mañana para explorar las últimas tendencias y tecnologías en la gestión de riesgos y seguros en la logística. Esta mañana revisaremos cómo la innovación puede revolucionar nuestros procesos, identificar riesgos tempranamente y mejorar el procesamiento de reclamos, todo mientras optimizamos nuestras operaciones. Agradecemos su presencia y participación y esperamos que esta sesión les brinde valiosos conocimientos y herramientas para enfrentar los desafíos actuales de la logística. Para esto tenemos dos invitados muy especiales esta mañana. Nuestro amigo José Guillermo Suárez, director de ventas en la empresa TIVE, y tenemos también con nosotros al CEO de Assist Cargo, José Luis Anselmi. Disfruten del webinar y prepárense para transformar su gestión de riesgos y seguros. Buenos días, José Guillermo, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, Alex. Un gusto en saludarte. Muchísimas gracias también a toda la audiencia que de nuevo nos dedica parte de su valioso día hoy en jueves antes de terminar la semana, y sobre todo a mi gran amigo José Luis Anselmi, que nos acompaña aquí con toda la experiencia en la gestión de riesgos en seguros, una institución en el medio. Entonces esperamos hacer esto una plática amena, una plática en la que podamos entender a dónde está yendo la tecnología, las soluciones que hay y qué es las tendencias del mercado. Genial. Gracias Alex, gracias José Guillermo. Un placer también para mí estar aquí y, como bien señalaban en la introducción, compartir un poco los conocimientos. Nuestra experiencia es bastante vasta en este tema de la gestión de riesgos y sobre todo usando tecnología. Tenemos una experiencia de protección de más de 1 millón de viajes por año, con lo cual realmente hemos tenido la oportunidad de lidiar con todo tipo de problemas, así que, y también aprovechar un poco la experiencia que hemos desarrollado en el mercado asegurador, que cumple un rol muy importante al final del camino. Cuando uno habla de los riesgos, también hay una parte de los riesgos que uno necesita transferir, y eso es lo que hacen las aseguradoras, tomar esos riesgos, y se puede, trabajando con aseguradoras y brokers y agentes profesionales especializados en transporte, se puede lograr una muy buena combinación entre la inversión que se hace para esa gestión de riesgos y los beneficios que trae luego a través de las aseguradoras. Así que de todo esto vamos a estar conversando amablemente un rato, y espero que les resulte valiosa la información que vayan a recibir. Excelente, José Luis. Muchas gracias. Les recuerdo a nuestra audiencia que durante la charla ustedes tienen la posibilidad de escribirnos sus preguntas o comentarios, ¿verdad? A través de la plataforma. Por favor, ubiquen en la barra superior, ahí en su eh, ventana, ¿verdad? Tienen la sección de preguntas o en chat, y con mucho gusto daremos lectura, ¿verdad? A estos comentarios o preguntas más adelante, ¿verdad? Pero, pues, amigos, dejo esta charla interesante en sus manos. Buenísimo, muchas gracias. Alex, si tú tienes ahí a mano la presentación para compartir con la audiencia, la vamos a ir recorriendo y pueden ir anotando ustedes las inquietudes que le van surgiendo, y luego las iremos desgranando. Aparte, la idea sería luego conversar un poco con Guillermo acerca de lo que vamos a presentar. Con mucho gusto, amigo. Aquí la tengo lista. Me confirman si ya pueden ver en pantalla. Sí, Ahí perfecto. está, ahí está. Habría que ir a la primera. Esta es Perdón. esta es la última. Perdón, perdón. Ahí está. Bien, un poco de lo que vamos a conversar aquí es cómo podemos aprovechar toda la inversión que las empresas hoy están haciendo en visibilidad. Prácticamente es la palabra clave del momento. Tener visibilidad en tiempo real, acceso a la información, es sumamente importante desde el punto de vista logístico, pero como vamos a ver, también es una herramienta muy poderosa para todo lo que tiene que ver con
la gestión de riesgos. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a la siguiente diapositiva, donde de alguna manera vamos a ver en general, y esto prácticamente es común a todas las actividades y a todas las empresas, cuáles son los riesgos principales que se nos plantean en la gestión de los riesgos logísticos. Para empezar, digamos, y para el cliente el más importante es la eficiencia operacional, es decir, cómo evitar disrupciones, desvíos y demoras, y finalmente cómo reducir esos costos, y algo que tal vez en Latinoamérica todavía no se está viendo con tanta, digamos, relevancia, pero sí lo está haciendo en Europa, es el tema del impacto ambiental. Es decir, hoy tener eficiencia operacional implica también elegir las mejores rutas, en los mejores caminos para tratar de bajar el impacto. Pensemos que un camión que recorre en el caso de Argentina, que va del sur al norte, que son tramos extensos, ahí tenemos 1 millón de toneladas de carbono, o sea, hoy la logística es responsable de un porcentaje alto de la contaminación ambiental, con lo cual hay una responsabilidad y las empresas grandes están tomando nota de esto. Nosotros hoy estamos midiendo para cada uno de esos trayectos cuál fue el impacto ambiental, y trabajamos con las empresas para, bueno, ver cómo se compensa parcialmente esa contaminación. Pero desde el punto de vista de la eficiencia operacional, como dijimos, y en un mundo que además está lleno de disrupciones por congestiones portuarias, por huelgas, estamos viviendo en una época, no sé si de mayor conflictividad, pero sí de mayor información. Hoy tenemos conciencia de lo que está pasando, y saber exactamente dónde se nos están trabando la cadena de suministro y poder accionar o tomar medidas de prevención es sumamente importante en este contexto, ¿no? Luego, obviamente, hay un tema de seguridad. Se trata, digamos, uno de los retos es cómo aseguro la integridad de esos bienes transportados, cómo hago para evitar daños o pérdidas por robo. Pensemos que el tema de robo es un tema que obviamente preocupa por encima de otros países a varios países de Latinoamérica, empezando hoy con México, que tiene una cantidad aproximada de unos 16.000 robos anuales, lo cual es realmente muy grave, muy importante. Luego tenemos países como Brasil, que también tiene una siniestralidad altísima, o incluso países donde no había ese problema, como puede ser el caso de Chile, donde en los últimos 2 o 3 años hay un crecimiento exponencial de robos. Argentina, Colombia son 2 países donde normalmente también hay una tasa de robos importante, pero tal vez lo novedoso, desde el punto de vista negativo y novedoso, es que está creciendo en todas partes. O sea, veía ayer un informe de TAPA, TAPA Europa, donde da la información de lo que está pasando en esta parte del continente, y también hay una tasa de crecimiento de 2 dígitos. Aquí en España, por ejemplo, hubo 2.000 y pico de robos en el año pasado, en Alemania alrededor de 8.000. La cantidad realmente es creciente. También estamos viendo el tema de robo en Estados Unidos. Esto en realidad es multicausal, el tema del robo, pero justamente, como vamos a ver luego, contar con dispositivos de visibilidad es una de las herramientas más potentes que tenemos para tratar de minimizar o mitigar ese problema. Y bueno, al final del camino, o sea, uno de los retos es cómo logramos ser proactivos, o sea, frente a esta situación, bueno, cómo podemos ser proactivos. En ese sentido, tener la información como para poder tomar decisiones frente a eventos inesperados es sumamente importante si queremos asegurar una entrega en tiempo y forma de nuestros productos. Vemos casos con perecederos donde de repente es común que en algún tramo del transporte se descuiden y no conecten equipos de frío, con lo cual si yo tengo información en tiempo real de exactamente en qué lugar y en qué momento se está produciendo un desvío, tengo una oportunidad de accionar. Lo mismo si hay desvíos que no son correctos de parte del conductor de un camión, puedo tener la posibilidad de llamar, averiguar qué está pasando. Entonces, frente a este problema frente a esta situación de imprevistos, bueno, contar con información en tiempo real es sumamente relevante. Así que esto sería de alguna manera los problemas a los que nos tenemos que enfrentar y que tenemos que encontrar la solución. Alex, si quieres, seguimos con la siguiente diapositiva.
Bien, ahora tratemos de desentrañarlo un poquito para que podamos usar esa visibilidad en esta gestión de riesgos, digamos. La primera función, y ahora ya nos vamos a dirigir directamente a la problemática, y yo diría que está muy enfocada en el tema de robo, pero que es también para otro tipo de situaciones, es que la idea primero es desalentar que ocurran cosas negativas, o sea, ese es el principal principio, digamos. Con lo cual, como se suele decir, las personas son buenas, pero si se las controlan son mejores, digamos, ¿no? Con lo cual, el hecho de que uno tenga visibilidad, es una suerte de gran hermano, pone en alerta a toda la cadena de suministro, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que la gente sepa que hay una central de monitoreo o que hay gente monitoreando, evidentemente mejora automáticamente la probabilidad de que no ocurran cosas negativas. Sobre este punto, quiero señalar lo siguiente con bastante cuidado para que no se malinterprete, pero, por ejemplo, en lo que es materia de seguridad particularmente, según las fuerzas policiales, esta no es una opinión personal, sino es opinión oficial, se podría decir, de la mayoría de las fuerzas de policiales de casi todos los países, se estima que en un alto porcentaje de carga que no llega a destino por robo, hay un involucramiento de los conductores. Esto no quiere decir que los conductores en general sean una profesión propensa al robo, que es a veces lo que a uno le responde desde el punto de vista de los afectados cuando uno menciona esto. Y baste para esto mencionar simplemente algunos números. O sea, todas las profesiones tienen gente que en algún punto es deshonesta. En algún punto es un porcentaje muy minoritario, pero existe. Entonces, si tenemos en cuenta un país, por ejemplo, como México, donde se estima que debe haber alrededor de 600.000 conductores, bueno, que haya un 2% de conductores deshonestos, la tasa es bajísima, pero son 12.000 casos probables de robo que podría estar involucrado un conductor. Con lo cual, si son responsables del 60%, y bueno, eso explicaría bastante bien la cifra de 16.000, digamos, ¿no? Da casi los grandes números que funcionan en todos los contextos. Esto además está siendo agravado en todo el planeta por un problema de ausencia de conductores. Hay una falta de cientos de miles de conductores en todos los países y la realidad es que eso ¿a qué conduce? Conduce a contrataciones provisorias o precarias de gente que tal vez no esté preparada, que tal vez no se haya podido verificar bien sus antecedentes. Hoy leía una estadística de un centro de estudios de logística aquí en Europa. El 94% de las empresas de logística, fíjense la cifra, es casi el 100%, pone como punto número uno de preocupación la retención de talento, la contratación de talento. Y dentro de ese porcentaje yo diría que el 50 o el 60% es de los conductores. Con lo cual, desalentar implica tener control, la visibilidad lo que me permite es tener control, saber qué está haciendo ese conductor durante el viaje, saber dónde se paró, dónde no se paró, dónde abrió la puerta, si es el lugar correcto o no. Entonces, obviamente también me va a permitir la prevención, es decir, yo voy a poder tomar decisiones frente a desvíos o incidentes, que es un poco lo que comentaba recién. En términos de seguridad, obviamente, si observamos un desvío inusual en una ruta, observamos una apertura en un lugar que no corresponde, ya nos pone esto en alerta. Los protocolos que tengamos establecidos con el cliente van a permitir tener una comunicación con el conductor, una comunicación con la empresa de transporte. Si vemos que esto no está conduciendo a ningún lado, tenemos la estructura como para poder convocar a las fuerzas de seguridad y así, en muchos casos, tratar de evitar que se produzca un incidente de robo. También aplica, como comentaba antes, a temas de cadena de frío o impactos. Si tenemos tiempo, vamos a mostrarle un caso interesantísimo que usamos la tecnología para identificar dónde se está produciendo daño. La información que nos provee la tecnología nos permite tener visibilidad y, por consiguiente, tomar acciones en tiempo real. Hay una
una estadística sumamente importante y que lo que nos dice es que en la medida que más rápido yo detecte que está habiendo un desvío, más posibilidades tengo de recuperar esa carga. Es decir, si yo detecto un problema dentro de los primeros 15 minutos, 20 minutos, tengo una posibilidad del 80% de tomar acciones, en tanto que si lo tomo a partir de ese momento, va a ir decayendo esa posibilidad de recuperar. Por consiguiente, tener visibilidad en tiempo real es clave. O sea, yo necesito saber lo antes posible que está ocurriendo algo para poder activar alguna solución preventiva. Y finalmente, obviamente, mitigar. Es decir, ya desalenté con los procedimientos, traté de evitarlo porque tomamos todas las medidas que podíamos haber tomado. En el caso del robo, el robo ya ocurrió. Bien, yo puedo tratar de mitigar, y esto es sumamente importante, la tecnología de, justamente, como las de Type, dispositivos que yo puedo colocar en la carga, son dispositivos que me van a permitir luego seguir el monitoreo de ese viaje. Normalmente, en el caso de los robos, nosotros procuramos no solo tener información del GPS del camión, también tenemos la posibilidad de a través de un link tener control de la actividad del conductor a través de su celular, y lo ideal es poder contar obviamente con un dispositivo dentro de la carga, es decir, ahí tenemos un link digital, o sea, podemos armar un link digital y si algo se separa poder tener un desvío o una alerta. Los ladrones profesionales, habitualmente, y los no tan profesionales también, porque son de muy bajo, fácil de acceder, utilizan jammers, que es un equipo que básicamente utilizan para inhibir las señales. Es decir, un jammer lo que hace es que el ladrón impida que la información del camión llegue al centro de operaciones que esté controlando ese viaje. Evidentemente eso normalmente lo hacen en el momento del robo, pero si uno tiene un equipo colocado en la carga, una vez que los ladrones desactivaron ese jammer, uno puede volver a tener señal de parte del equipo. Entonces, la realidad es que para mitigar, incluso para recuperar esa carga, nuestra experiencia es que aproximadamente si uno detecta una situación de inseguridad dentro de esas primeras ya ventanas de media hora aproximadamente, y la tasa de recupero puede llegar hasta un 50%. Así que digamos, es realmente importante. En primer lugar, por desalentar ya bajamos el riesgo en nuestra experiencia de una manera notable, o sea, porque al fin del día uno está poniendo bajo control al 60% del problema. Luego, la realidad es que las acciones y los protocolos bien implementados reducen otro tanto, con lo cual la tasa efectiva que finalmente se tiene de robo cuando uno utiliza tecnología de la manera correcta es muy inferior a cuando uno no está haciendo ningún tipo, no está tomando ningún tipo de medida. Pero además, una vez ocurrido el hecho, porque uno no puede impedir el 100% de los hechos, la experiencia indica que uno tiene una posibilidad de recuperar bastante importante una vez ocurrido un hecho ilícito, ¿no? Así que pasamos a la siguiente, Alex. Bien, y un poco acá el tema es ver qué rol está jugando el seguro. Todos los días vemos aseguradoras y brokers y asegurados, en realidad, preocupados porque esa siniestralidad le está impactando en sus costos o incluso les está dificultando la contratación de seguros. Vemos todos los días cómo hay empresas que tienen grandes cantidades de siniestros y resulta que llega a fin de año y el asegurador no le quiere renovar esa póliza o le quiere duplicar el costo. Tenemos casos de clientes que ya han pasado por varias aseguradoras con muchos problemas y ya es una cuenta conocida, por así decirlo, en el mercado y por consiguiente no consiguen seguros, con lo cual tener un sistema de gestión de riesgos es sumamente importante, es muy valorado por la compañía de seguros. O sea, tener un cliente, hay una máxima de seguros que dice que el mejor cliente para una aseguradora es aquel que actúa como si no tuviese seguro. Es decir, que él actúa per se cuidando su mercancía. Bueno, una cosa es declamar esto y otra cosa es poder probarlo. Tener un sistema, un plan de gerenciamiento de riesgos es fundamental para justamente poder demostrarle a la compañía de seguros que hay una preocupación y obtener mejores precios. También va a obtener mejores condiciones de cobertura. Aquí, básicamente, tengamos presente que
Una cosa es conseguir un seguro y otra cosa son las condiciones que me da esa aseguradora para ese seguro. A un mismo precio, una aseguradora me puede dar restricciones más importantes que otra. Por lo tanto, tener un plan de acción, un plan de gerenciamiento de riesgo efectivo me va a permitir las dos cosas, tener una mejor cotización y una mejor cobertura de mi riesgo logístico. Y por último, y es muy importante esto en todo lo que tiene que ver con temas específicamente de cadena de frío, logístico, o sea, problemas logísticos por cadena de frío, es poder documentar de manera fehaciente dónde, cuándo y qué es lo que pasó en tiempo real. Es decir, uno de los problemas que uno ve permanentemente en todo lo que es transporte de carga refrigerada, vemos permanentemente transporte de, por ejemplo, atunes, pescados de Latinoamérica hacia Europa, que llega la carga, tuvimos ahora un caso viniendo de África, llega la carga dañada y en realidad no siempre la naviera nos va a dar el data logger con la información, con lo cual empieza una discusión de si la carga se cargó con problemas, si se deterioró porque por el simple, digamos, la parte natural de la evolución de la maduración, ya sea de una fruta o de un pescado, o porque se descongeló, si fue por el equipo de frío o no. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene dos problemas. Primero, que uno se expone a que la aseguradora no le pague el siniestro, porque uno le tiene que demostrar a la compañía de seguros que esto ocurrió por un problema que ocurrió durante el transporte. Y por otro lado, también facilita las acciones de recobro frente a terceros responsables. Es decir, si yo puedo demostrar en una cadena de suministro que tengo transporte terrestre, puedo tener transporte marítimo, tengo un puerto y luego tengo otro transporte terrestre hasta destino final, si yo detecto solo en final que la carga me llegó mal, no puedo saber con precisión cuál de todos estos actores, que a veces son múltiples, en una cadena de suministro internacional, fue el responsable de ese problema y puedo tener el inconveniente de no poder recuperar esa pérdida. Entonces, la visibilidad logística tiene mucho que ver con esto y justamente el seguro tiene también mucha involucramiento en todos estos procesos. Así que creo que esta es la última, ¿no, Alex? Sí, amigo, aquí terminamos. Genial. Bueno, la idea era un poco darles un pantallazo muy general y darle un poco paso a Guillermo para, no sé, para que nos haga sus reflexiones o también nos cuestione un poco de lo que has escuchado, Guille. Excelente, gracias, José. Bueno, pues la idea, como lo platicamos, es tener una charla amena. Muy interesante lo que presentó José. Quiero ahondar en unas cosas que pueden parecer muy sencillas. Me imagino todos los que están aquí presentes estamos en el mundo de la logística, los seguros, el transporte, o directa o indirectamente, pero me gustaría hacer énfasis en qué es la gestión de riesgos como tal, ¿no? La gestión de riesgos, pues, y a su manera más pura es el proceso de identificar, evaluar y minimizar el impacto de un riesgo que puede ocurrir desde las instalaciones de tu fábrica, desde tus instalaciones hasta la entrega con el cliente, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa gestión de riesgos, de cómo puede pasar, cómo puede afectar, porque el tipo de afectación es una gama muy amplia, ¿no? Que puede incluir desde aspectos financieros, de seguridad y sobre todo de reputación, entre otros, en grandes compañías. Entonces, hemos tenido casos que nos dicen, oye, a mí si se roban mi mercancía, se puede volver a hacer literalmente en una semana y puedo redistribuirla y mi costo es el mínimo. Pero si esa mercancía se me vende en el mercado negro y alguien se intoxica con mi producto, no van a ir a decir que lo compraron el producto en el mercado, en el tianguis negro. Va a ser que esta mercancía, bueno, fue fulanito de tal y me envenené con el producto de fulanito de tal y es una mancha a la, pues, ¿cómo se llama? A la reputación de esa marca. Entonces, yo lo veo muy importante. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos existe desde hace cientos de años, aunque la logística como la conocemos al día de hoy es algo muy nuevo, sobre todo la visibilidad en tiempo real en las cadenas de suministro es realmente algo nuevo que no tiene más de una década, ¿ok? Y estamos realmente en pañales con todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos llevar. Siempre ha existido esa gestión de riesgos y al día de hoy
siento que esa gestión de riesgos y la visibilidad en la cadena de suministros van muy de la mano y toda la tecnología que va avanzando y va avanzando más, cada día la hace más eficiente. Yo, con mis 46 años, puedo decir que de México, que antes uno se subía a un taxi y se echaba la bendición y decía, a ver cómo llego. Uno de los principales innovadores en las cadenas de suministros, bueno, fue Uber y Amazon. Igual antes, mandar unas cosas antes por mensajería en Latinoamérica, uno decía, wow, qué locura, a ver si llega, era una bendición, es decir, ojalá y mi producto llegue, o cuando uno agarraba el taxi, después viene Uber y muestra eso de, ahora va a venir por ti el Mazda rojo con Joaquín, calificado con tanto y lleguen tanto y te pintan la ruta donde te va a llevar. Pues aunque el riesgo sigue existiendo, porque hemos visto que en estas compañías también han pasado cosas, pues el riesgo se disminuye enormemente. ¿Por qué? Porque ya sabes la ruta que va a tomar, a qué horas va a llegar y a qué horas vas a llegar a tu destino. Lo mismo pasó con Amazon cuando empezabas a comprar por Amazon libros, no sabías, Amazon empezó a trabajar en desarrollar esa cadena de suministros más eficiente y esa prevención de riesgos. Y hoy, el día de hoy, sabes desde el momento en que pides el artículo, de qué centro de distribución se está despachando y en qué momento va a llegar, y tienes hasta la opción hoy en día de, no sé, para tu casa, de poder abrir el garage o la puerta electrónica y que la gente de Amazon entre, lo deje en tu casa y salga y cierre. Entonces, esto ya lo están viendo muy masticado y a usuario final, al cliente. Pero todo esto viene desde atrás, desde cómo nos mandan la materia prima de origen, los daños que puede haber esa materia prima, cómo nos va a retrasar nuestra cadena de suministros, en qué nos puede afectar, en que bueno, yo hago coches y tengo las llantas, tengo los asientos, tengo el chasis, pero no me están llegando los chips. Entonces, los chips hay un retraso porque el litio, el zinc, el cadmio me está retrasado a nivel mundial, y si no tengo un control de eso, eso es el efecto, como dicen en Estados Unidos, bullwhip, que va a afectar a toda tu cadena de suministros y a tu bolsillo directamente. Entonces, obtener una visibilidad a tu cadena de suministros y poder dar también a esa cadena de... ¿Sigo conectado? No sé si me desconecté. Sí. Ok. Oh, perdón. Sí, amigo, te vemos, perfecto. Me apagó la pantalla. Dar esa visibilidad a tu cadena de suministros y poder entender y prevenir todos esos riesgos con la tecnología que está pasando, con toda esa data, toda esa analítica que te hace más eficiente tu cadena de suministros, nunca se va a eliminar al 100%, pero se puede reducir hasta un 95%, pues siempre va a ser 5% de mala suerte y error humano. Entonces, eso es algo que queremos transmitir en esta plática, y con lo que presentó José Luis, ahora me gustaría entrar en un poco más de preguntas de, pues, ¿cuáles son, José Luis? Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los 5, las mejores prácticas o la manera de empezar o cómo administrar una gestión de riesgos eficiente? Bien, sí, es una buena pregunta, porque muchas veces uno describe todo esto y cuando uno termina, el cliente o el interesado pregunta, bueno, y listo, ¿y esto cómo se arranca, cómo se comienza, digamos, ¿no? Entonces, en general, lo que uno hace es, primero es una suerte de análisis de riesgo, es decir, uno para poder dar una medicina tiene que tener un diagnóstico, y para la dosis tiene que tener un diagnóstico todavía más detallado. Es decir, yo puedo saber cuál es la enfermedad del cliente. El cliente tiene de repente una gran cantidad de robos. Esto es el diagnóstico. Bueno, ya las herramientas o la medicina que podemos darle ya sabemos cuál es. La pregunta es, bueno, la dosis. ¿Y esto por qué lo digo? Porque obviamente, si un señor tiene 100.000 viajes por año y le roban uno por año, para poner un ejemplo bien, digamos, metafórico, la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que invertir y proteger 100.000 al solo efecto de prevenir un solo robo? Entonces, la realidad es que cuando uno, para poder dar esa dosis, tiene que entender muy en detalle la logística de ese cliente, de esos 100.000 viajes, cuáles son las rutas que te mandarían tener una protección,
el tipo de mercadería que transporta. A veces hay ciertas materias primas que no son susceptibles de robo y sí son los productos terminados. Entonces, cuando uno hace un análisis, empieza a reducir esa cantidad de 100.000 y lo que hace termina siendo una especie de dosis homeopática, porque de lo que se trata es que el cliente no invierta tanto en seguridad. La buena noticia que hay hoy es que como el cliente está invirtiendo ya hoy en visibilidad, eso facilita muchísimo las cosas, porque en realidad ya tengo inversión hecha para poder tener esa visibilidad. Luego puedo tomar desde medidas muy extremas, como poner escoltas. En México, por ejemplo, es muy común la utilización de escoltas con personal armado. La realidad, la experiencia indica que es la medida de prevención probablemente más efectiva. Tiene varios inconvenientes. El primero de ellos tiene un inconveniente de coste. O sea, hoy una escolta, para poner un ejemplo, que vaya de Manzanillo a Ciudad de México y puede costar $2.500. Con lo cual, una cosa es que yo tenga un viaje de $100.000 por mes desde Manzanillo a la Ciudad de México. Entonces digo, bueno, invierto $2.500 en un viaje. Y otra cosa muy distinta cuando un señor, una empresa, tiene 100 viajes o 200 viajes. Entonces, en realidad, no puedo proponerle como solución, póngale custodia a todo que no va a tener ningún siniestro. Entonces, y también acá es donde juega relevancia el factor seguro. Es decir, si yo voy a apostar por la seguridad y la inversión en seguridad, voy a gastar un dineral de dinero porque no puedo tener ningún siniestro, porque cada siniestro que tengo es pérdida. ¿Para qué sirve el seguro? Para que yo logre un nivel razonable de inversión en seguridad, pero que esto lo pueda compensar luego. Si algo sale mal, que sea compensado por la propia aseguradora. Entonces, la realidad es que primero hay que hacer un análisis de riesgo y el análisis de riesgo no es simplemente analizar la problemática del cliente, sino analizar un poco la logística. Luego de eso, evidentemente lo que hay que trazar son rutas. Cada recorrido tiene que estar de alguna manera mapeado dentro de ese sistema, tiene que estar digitalizada la ruta. Nosotros tenemos ya decenas de miles de rutas mapeadas en toda Latinoamérica, donde tenemos perfectamente marcadas las zonas de riesgo, dónde conviene detenerse, dónde no conviene, y luego con el cliente se tiene que adaptar esa información a su propia logística, a su propia realidad logística. Él tiene que ir por un determinado lugar porque no hay otra alternativa. Bueno, en ese caso particular, lo que se define es de punta a punta, del punto A al punto B que tiene que ir el cliente, por dónde debe circular, dónde debe parar o dónde no puede parar. Entonces lo que uno hace es setear estos equipos de visibilidad para que manden alertas cuando algo se sale de esa realidad. Entonces, es una tarea que demanda un trabajo previo, no es simplemente, hay gente que dice, bueno, se imagina que uno va a ver el camioncito en una pantalla circulando y va a estar mirando el camioncito por donde va. Eso definitivamente no es así en la realidad. Por supuesto, si uno quiere ver el camioncito lo puede ver, pero cuando uno tiene que monitorear miles de viajes, lo que tiene son líneas, básicamente, donde cada viaje está predeterminado, preseteado, y lo que va a ir recibiendo son alertas ante cualquier desvío, cualquier situación que no responda a la situación que estaba prevista originalmente previo al inicio del viaje. O sea, esa sería, digamos, básicamente una forma de iniciar básica. Curiosamente, en los países más desarrollados se tiene bastante menos experiencia de la que tenemos nosotros en Latinoamérica. Es decir, justamente, al ser nuestros entornos mucho más riesgosos en términos de seguridad, de ruta, por ejemplo, un dato importante, se habla mucho de nearshoring y esta gran oportunidad que es real que tiene México y de inversiones que está recibiendo porque por estas cuestiones de problemas geopolíticos se están trasladando por una cuestión de cercanía muchas industrias a las fronteras, cerca de las fronteras de Estados Unidos para convertirse en un abastecedor de productos para Estados Unidos. El problema que se va a ir agravando con el transcurso del tiempo es que no hay una infraestructura que esté acompañando eso, no hay caminos nuevos ni rutas nuevas, entonces se está viendo ahí un cuello de botella muy importante. Entonces, de vuelta, tener controlado esa dinámica, ese transporte va a ser en el futuro uno de los desafíos más grandes que va a tener México para poder aprovechar al máximo el tema del nearshoring, como se le llama.
No sé si eso responde a tu pregunta, Guille. Excelente, José. Eso nos da pie a un abanico más de preguntas que te voy a hacer, aprovechando tu experiencia, porque pues el primer paso es ese, ¿no? Es entender, hacer el análisis de los riesgos, buscar qué es lo que estás tratando de prevenir en tu cadena, ¿no? Estás buscando las oportunidades, las debilidades, las amenazas, las fortalezas que tiene cada empresa y cada compañía. La gestión de riesgos también es individual y única a cada producto, aunque se hace de manera general, la prevención, prevenir y tratar de que todo, tener una visibilidad, de que todo llegue a destino por la naturaleza de ciertas mercancías o por la naturaleza de ciertos negocios, la hace más específica y complicada cuando uno se va poniendo puntos. A lo mejor hay lugares donde pues, la incidencia de robo es mínima, pero las carreteras son malísimas y al día de hoy hay muchísimas centros de distribución que tienen las llegadas de los transportes medidas por horarios y tienes 2 horas para llegar y si llegas tarde pues tienes una multa de mínimo $200 y tienes que reagendar y el dejar el camión parado en un patio, bueno, te crea un riesgo más grande, te hace un costo más ineficiente, si es un producto perecedero a lo mejor estás perdiendo hasta un día de anaquel porque lo tuviste que tener parado en un depósito porque no llegó. Entonces, dentro de estas herramientas, pues el primero entender lo que mencionaste tú es buenísimo. Yo creo que la segunda pregunta que te haría es, ¿cómo crees o cómo ves tú que esta tecnología ahora, porque realmente es mínimo? Estamos hablando de que estamos realmente hace 10 años comenzando con la visibilidad en tiempo real. Antes existían, lo hemos platicado varias veces en otras, los chismógrafos de papel o había GPS muy todavía más antiguos y la manera era de literalmente llamar o tener gentes en distintas zonas a ver si llegó el camión o no llegó el camión y cómo iba por esas rutas. ¿Cómo ves que esta gestión de riesgos está avanzando en estos años para dar una mejor forma y seguridad a las personas que utilizan esta tecnología? ¿Y dónde ves, sobre todo con las compañías de seguros? Me imagino que debe ser un gran atractivo para las mismas el uso de esta tecnología. Sí, de hecho, las aseguradoras más profesionales tienen, de hecho, tienen un área de ingeniería de riesgos con las que uno puede trabajar y hacen recomendaciones. Las aseguradoras especializadas en transportes cuentan dentro de su staff con profesionales, pero aquí lo importante es entender que la visibilidad hoy depende, o sea, que uno puede tener visibilidad de todos los actores de la cadena logística y eso es lo que hoy es novedoso en el sentido de que hoy hay un acceso a bajo costo de todas esas oportunidades. Es decir, por ejemplo, hoy prácticamente el 99% del parque automotor tiene un GPS fijo en el camión. O sea, hace 10 años atrás una parte lo tenía, una parte no lo tenía. Hoy prácticamente no existe un camión que no tenga un GPS instalado. ¿Cuál es el problema? El problema es que un operador logístico o un generador, un embarcador de mercancías, subcontrata a muchos transportistas, a su vez esos transportistas subcontratan a otros transportistas, con lo cual cuando uno habla de visibilidad se empieza a tornar un poco borroso, porque yo en realidad puedo tener control de los GPS de mis propios camiones o de los que uso habitualmente, pero no de los terceros. Entonces, uno de los beneficios que hoy existen es que la tecnología permite integrar cualquier tipo de GPS a un software. Yo puedo tener visibilidad incluso en tiempo real de un transportista que acabo de contratar, que tiene un GPS diferente al mío, pero si esa empresa de GPS está integrada a un software integrador, yo ya tengo visibilidad puedo tener visibilidad de ese camión. Luego tengo la posibilidad de visibilizar a través del propio conductor del camión, porque lo puedo monitorear. Y finalmente puedo monitorear al auto de escolta, porque el auto de escolta también tiene su GPS, los custodios también tienen sus celulares y obviamente lo más importante es poder seguir a la carga con un dispositivo que me controle no solo ubicación, que me controle temperatura, me controle humedad y un tema que a veces pasa desapercibido, pero que es sumamente importante, detección de luz.
¿Por qué? Porque lo que está pasando y lo que preocupa mucho acá en Europa para carga que viene de Latinoamérica es la potencial sustitución del producto original por un producto ilícito, llamémoslo droga. Entonces, ¿qué pasa? Hoy no hace falta ser un ingeniero mecánico, uno entra a YouTube y pone cómo abrir un contenedor sin violar el precinto y va a encontrar varios videos de varias maneras diferentes donde el precinto va a llegar intacto, los remaches o los cierres van a llegar perfectos, pero cuando uno abre se puede encontrar una desagradable sorpresa, que no esté la carga o que esté sustituida una carga valiosa por otra de menor valor, o incluso que se encuentre en algo desagradable como puede ser sustancias ilícitas en lugar de la mercancía que uno mandó, con todos los problemas que eso puede conllevar. Entonces, hoy por hoy, tener un dispositivo de bajo costo en un contenedor que me detecta luz, por ejemplo, bueno, es fundamental, porque yo voy a poder tener una advertencia en tiempo real de que alguien abrió ese contenedor. Si lo hizo en un lugar correcto no pasa nada, pero si lo está haciendo en un lugar que no estaba previsto, evidentemente me está dando una alarma. Luego hay, normalmente cuando uno pone una escolta detrás de un equipo, de un camión, esa escolta, a ver, los asaltantes en el 99% de los casos conocen perfectamente la logística, ya saben de antemano que va a haber un vehículo de escolta, que es el principal disuasivo entre un camión que tiene una escolta armada detrás y otro camión que no la tiene. Evidentemente el ladrón va a preferir ir a uno de menor riesgo que no tiene absolutamente ninguna protección. Pero si decide, porque el valor de la carga lo justifica, pensemos que hay una explicación muy simple de por qué la custodia es efectiva. La custodia es efectiva no tanto por el poder de fuego que tienen las personas que van adentro del auto de escolta, sino porque le obliga al ladrón a tener más estructura de abordaje de ese camión. Es decir, si yo tengo un auto de escolta detrás, no me alcanza con un solo vehículo para secuestrar al conductor, hacerme cargo del camión y bajar al conductor al auto de escolta. Necesito 2 vehículos por lo menos porque tengo que neutralizar también a la escolta. Y así sucesivamente. Hemos visto casos donde hay 3 autos de escolta y los ladrones necesitan 6 autos para asaltar un vehículo, y si la carga lo justifica lo van a hacer. ¿Qué pasa? Al tener la posibilidad de tener un link digital entre el camión, los conductores y los autos de custodia, cualquier separación anómala que existe, yo también la puedo detectar en tiempo real y llamar a las autoridades. Con lo cual, hoy la verdad que los beneficios que trae la visibilidad y entendiendo por tal la posibilidad de ver a todos los integrantes de una cadena de suministro en una sola pantalla, realmente es extraordinaria y es única, digamos, la realidad es esa. Es una oportunidad única y que cada vez el costo va bajando cada vez más, ¿no? Así es, sobre todo algo que me gustaría también comentar con los panelistas, porque esto no es más que aprender de esto, es la tecnología avanza y la tecnología avanza para bien y para mal. La delincuencia organizada cada día es más profesional y más eficiente en las herramientas y tecnologías que usan. A mí me han compartido videos donde uno jura que no son los asaltantes, sino es el ejército y son miembros de carteles porque, bueno, el crimen organizado ha ido evolucionando y he tenido clientes que me han llamado y me han dicho, oye, José, ¿sabes qué? El problema es muchas veces demostrar que no estoy yo coludido con estos ladrones, pues ellos mismos me hablan y me dicen que o me cobran tanto por regresármela, o ha habido casos en los que han ido a la autoridad y la autoridad les ha dicho, nosotros en esa zona no entramos. Entonces, aquí es donde esto va muy de la mano con las compañías de seguros, pues tienen que ir siempre muy, confiar de la tecnología, porque no es lo mismo que una compañía nueva que no tiene identidad ni un background que los reporte, que les dé esa gestión de riesgos a una compañía bien establecida, y qué tipo de tecnología están usando para poder avalar el pago de esas primas, ¿sí me explico? Y por eso es que es importante ahora en la logística moderna y la gestión de riesgos en los seguros, qué tecnología estás utilizando para reducir tus costos en primas, tus costos en seguridad. Entonces, yo lo he visto contigo en varios casos que hemos trabajado en conjunto, José, que es muy importante la reputación de las compañías y los dispositivos que usas en las cargas y con qué compañías trabajan esas.
Sí, y por otra parte, un tema que no es menor, que uno, además del dispositivo en sí mismo, el hardware, digamos, que puede, que tiene que ser bueno, es muy importante también que el proveedor de un equipo de tecnología ofrezca un software de gestión sofisticado, porque en realidad, al final del camino, lo que hace ese equipo es transmitir información, pero la manera en que yo la puedo ver, cómo la puedo, digamos, trabajar, es muy importante tener un software flexible que me dé la posibilidad de tener información en tiempo real, que pueda hacer estadística, que pueda sacar métricas después. Entonces, cuando uno evalúa una tecnología de visibilidad, tiene que evaluar. Obviamente la gente tiende más a evaluar el pricing que otra cosa, lo cual es bastante común y sobre todo cuando uno tiene gran cantidad de camiones o gran cantidad de cargas, está muy bien, obviamente, que le den importancia al coste, pero, digamos, a la hora de medir performance y para poder comparar peras con peras, bueno, no todas las compañías tienen el mismo software. Es decir, el hardware, en el caso de los GPS de los camiones, por ejemplo, podría ser el mismo hardware que utilizan todas las empresas, chino, por decir alguna cosa. Luego, lo importante es cada una de esas empresas qué desarrollo tecnológico hace para sacar el mayor provecho de esa tecnología. Y un proveedor con respecto a otro puede diferir, no en el equipo en sí mismo, pero sí en la información que da a través del software. Con lo cual, tener un software flexible y que sea fácil de integrar, que tenga mucha información, que me permita sacar estadísticas y demás, es un elemento que yo sugiero que se tenga muy en cuenta, digamos, ¿no? Que tenga la posibilidad de integrarse a los TMS. Hoy en día la idea es no descargar más de una vez una información. Entonces, si yo tengo un software de gestión de riesgo que requiere que tenga que exportar la información de un lado a otro porque el sistema no permite una integración vía API o vía web service, en realidad otra vez estoy generando extra costos. Entonces, son todos pequeños detalles que las empresas tienen que considerar a la hora de definir un plan de gerenciamiento de riesgo basado en tecnología. Correcto, excelente. José, ahora no sé si estamos bien de tiempo, pero me gustaría ver si podemos hablar del caso en concreto de éxito, si no es que hay alguna pregunta particular o específica de la audiencia, dedicarle esta otra parte bueno, al case study, al caso de éxito que se ha dado tanto con las compañías de seguros como con el monitoreo y la utilización de dispositivos en tiempo real portátiles para la cadena de suministro, o haya también algo más que quieras aportar antes de pasar a este punto. No, en realidad yo seleccioné este caso, que es un caso que habla de impacto, o sea, cómo usamos la tecnología para resolver un problema de impacto, de daño, porque me pareció tal vez más representativo de hasta dónde puedo llegar yo con la tecnología. En realidad, casos de éxito para prevención de robo tenemos cientos, pero no hay mucho que mostrar. Es simplemente, bueno, hubo un robo o evitamos un robo porque logramos parar a ver, ¿cómo se detiene un robo? O sea, ¿cómo se previene un robo? Básicamente, en la práctica de todos los días en un centro de monitoreo que se dedica a esto, lo que va a pasar es vamos a tener, como dijimos, una ruta preestablecida, vamos a tener determinadas zonas autorizadas para parar, detenerse, abrir la caja de carga, etcétera, etcétera. Vamos a setear todo eso dentro del sistema y vamos a empezar a recibir información del camión, de la carga, si hay un dispositivo en la carga, del auto de custodia, si hay un auto de escolta. O sea, vamos a empezar a recibir información. En la medida que todo funcione en la misma, digamos, la misma línea de lo que se preestableció previo al inicio del viaje, vamos a tener una línea verde. Este monitorista que va a estar mirando algunos viajes va a ver que tiene una línea verde. Se le va a poner amarillo cuando puede haber una pérdida de señal. Como también tenemos identificadas, o normalmente los centros de monitoreo tienen identificadas zonas oscuras, bueno, el amarillo es, tengo que mirar este viaje en particular y ver si vuelve a tener señal en el tiempo que debería razonablemente aparecer esa señal. En tanto, que si se detiene en un lugar no autorizado, abre la puerta en un lugar no autorizado, ya sea de la caja de carga o la del conductor, o pasa más tiempo del prudente sin señal, quiere decir que algo puede estar pasando, vamos a tener una línea roja dentro de un sistema de monitoreo moderno. Esa línea roja va a generar acciones, o sea, llamadas, etcétera, etcétera. A partir de ese momento vamos a
definir si estamos en presencia de un hecho de robo o posible hecho de robo o no, con lo cual lo primero que va a hacer en un centro de monitoreo va a hacer dos cosas. Por un lado, detener el paro, o sea, mandar un comando, enviar un comando para detener el motor, que es la primera cosa que se va a hacer. En general, todos los dispositivos que tienen los camiones verifican primero que haya una velocidad mínima para poder justamente detenerlo. No es que detienen el camión porque eso lo deja sin frenos y demás. O sea, hay toda una serie de protocolos para poder detener el camión y al mismo tiempo convocar a las autoridades con la información que uno sigue recibiendo de ese camión. Entonces, un caso de éxito típico es haber detectado la línea roja, haber convocado a las autoridades, detener el camión. Entonces, no hay mucho para mostrar. El caso que me pareció más interesante es el caso de impacto, porque ahí podemos ver algo un poquito más sofisticado de uso de la tecnología. Así que, Alex, si nos quieres pasar la primera diapositiva de ese caso práctico, arrancamos, que estamos bien de tiempo. Por supuesto, amigos, gracias. Interesantísimo lo que nos están platicando hasta ahorita. Y de hecho, lo que comentaba José Guillermo, tenemos 3 preguntitas ya de la audiencia. No sé si los quieren tomar ahorita y después volvemos a tomar Sí, con esa gusto. parte. Ah, Sí, sí. excelente. Excelente. Pues antes de pasar el caso de éxito, tengo aquí, nos estaba escribiendo desde temprano Jorge Alberto Ortiz. Dice, buenos días, saludos desde Argentina. Interesante información. Qué bueno. También tengo aquí, nos escribe Luis Malpica de KIF Seguridad aquí en México. Dice, hola a todos, José Luis. En todo este entorno, ¿qué tanto puede ser exitoso una implementación de estos procesos? Pero el gobierno, ¿qué participación debería tener para ayudar en reducir los riesgos? Ya que se tienen identificadas las zonas de riesgo, pero no cambian. Siguen siendo las mismas desde hace años. Tiene mucha razón. En realidad, está muy buena la pregunta porque yo tengo, digamos, la posibilidad de dar conferencias de este tipo con alguna frecuencia. Y claro, a la gente le interesa primero, bueno, ¿qué es lo que se está robando más? Y en realidad, después de haber hecho esto tantas veces, mi conclusión es, miren, es fácil. Si algo vale mucho dinero, es muy probable que se lo roben. En general se roban siempre lo mismo. Electrónica, textiles. ¿En qué proporción o qué porcentaje? Sinceramente me parece irrelevante. Yo digo, si tengo una carga valiosa, que tiene dinero, que tiene posibilidad de ser distribuida, se la van a robar. Después, otra cosa en la que yo no comparto, cuando justamente a veces las personas que están en seguridad dicen, bueno, está la zona caliente tal, está la zona que se van a robar cual. Señores, los robos se producen dentro de los primeros 50 kilómetros de las grandes ciudades y de los centros de distribución. Punto. No hay una zona caliente más caliente que otra. Y se roba donde convenga. Los ladrones son expertos en just-in-time logístico, con lo cual ya tienen definido dónde van a llevar el camión, dónde van a llevar la mercancía, tienen todo predeterminado. Entonces, ¿dónde va a ir a parar esa mercadería? Y va a ir en Ciudad de México. Sí, puede ser que se robe un poquito más un día en Guadalajara, otro día se robe un poquito más en Monterrey. Pero la verdad es que se van a robar o a salida del puerto o entrando a la ciudad en los primeros 100 kilómetros de llegada a la Ciudad de México. Así que, digo, en general las zonas estas son siempre las mismas. No hay un lugar peor que otro, más allá de alguna situación que por algún motivo. Puede ser que en el caso particular de México sí hay tal vez alguna diferencia, que puede haber bandas que estén más activas porque tienen una problemática diferente con el tema de los carteles y demás. Sí es cierto que puede haber alguna zona que particularmente en algún momento tenga un poco más que otra zona, digamos, pero no es algo permanente, es algo bastante dinámico. El tema de las autoridades es el tema, ¿no? O sea, cualquiera que participe de estos eventos va a decir que es muy importante el involucramiento de las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que más allá de que el problema de robo de carga es un problema grave, no es, digamos, primero no es tan fácil de atacar. ¿Por qué? Porque pensemos que el robo de carga, a diferencia de otros delitos, es un robo que puede estar involucrado, es multicausal y cualquiera en la cadena logística puede estar involucrado. Entonces, de repente, una empresa tiene un problema, vimos una película que recomiendo que vean, se llama Cash,
la película, si la quieren ver, porque esa película es perfecta, porque ahí muestra un caso, no quiero espolear la película, pero sí muestra un caso donde no intervienen ladrones. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones por las cuales una carga puede desaparecer. Tengo que cubrir un inventario que alguien malversó y entonces hago aparecer un robo. En nuestros países, digo, no me consta, pero sí he escuchado que de repente hay que hacer campañas políticas donde uno no puede dar el dinero de manera transparente. Entonces, bueno, cobrar de una aseguradora un supuesto robo me genera un cash que yo puedo cambiar en un lugar y entregarlo. Puedo tener gente infiel dentro de la cadena logística, tanto en la empresa que expide la mercadería como la que la recibe. Entonces, no es tan fácil de prevenir un robo. ¿Por qué? Porque yo puedo prevenir si sé que hay una banda que está planificando un robo y estoy escuchando, tengo gente infiltrada. Ahora, cuando un empresario por alguna razón decide que desaparezca una mercancía, no hay policía que me pueda ayudar. Entonces, este es un tema importante. O sea, no es tan fácil de prevenir, no da mucho prestigio dentro de las fuerzas de seguridad. El robo, yo lo he escuchado aquí en España, por ejemplo, dicen, no, la pasa que el robo, la verdad que como ocurre en cualquier lugar, entonces al final del camino nadie es responsable desde el punto de vista policial, entonces a nadie le van a dar un premio por descubrir una banda de piratas del asfalto, sí le van a dar un premio por descubrir una banda que trafica drogas, que trafica personas, etcétera. No es prestigioso de alguna manera. Ahora, lo que sí funcionó, en este caso en Argentina, bastante bien, es que crearon unas fiscalías especializadas en el robo de carga, es decir, fiscalías que son investigadores judiciales, pero que solo se dedican a robo de mercancía. Entonces pueden hacer una investigación mucho más específica, mucho más profunda, y la verdad que dentro de todo, no es que han minimizado los robos, pero que han investigado con mucho mayor profundidad que un fiscal que agarra cualquier tipo de casos. Estos son fiscales especializados en este tipo de cosas. Y luego en el caso de México tenemos también algún problema con, digamos, de alguna manera la integridad de las fuerzas policiales. Hemos tenido algún caso donde no nos quedó claro finalmente qué pudo haber pasado. O sea, realmente Latinoamérica es compleja, es muy compleja en ese sentido, y la realidad es que, insisto, las autoridades están bastante atadas de manos en muchos aspectos y tampoco tienen los recursos para poder hacer esto, y aunque tuvieran los recursos, no es un delito fácil de prevenir o evitar. Excelente, José Luis, muchas gracias. Aquí nos está escribiendo Rosa Merino. Dice, hola, muy buenos días, muchas gracias por este webinar tan interesante y enriquecedor. Una consulta, ¿cuál es la siniestralidad inland en Estados Unidos? ¿Qué medidas o protocolos de seguridad estándar son requeridas para las aseguradoras allá? Para los tránsitos terrestres, de puertos u otros destinos domésticos, GPS, otros. Bien, es una buena pregunta. En realidad, estadísticas dan cuenta que aproximadamente CargoNet, por ejemplo, pueden encontrar en una consulta Veritas, que es Verisk, con K al final y B corta, Verisk, es una empresa de consultoría que compró una empresa que se llama CargoNet. Ellos dan estadísticas, si ustedes quieren tener estadísticas actualizadas de este problema en Estados Unidos, pueden seguir a la gente de Verisk y CargoNet, y TAPA, también está TAPA América, que TAPA es la asociación de Risk Manager, más bien, la asociación de gerentes de seguridad de las empresas americanas, de las principales empresas americanas. Hay un TAPA América y un TAPA Europa. Esas son fuentes de información que ustedes pueden tener. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, están alarmadísimos porque se roban 3.200 o 3.500 camiones por año. Claro, lo que pasa es que para la economía americana eso es la nada misma. Pensemos que en México se roban 16.000. Así que para Estados Unidos, que es 100 veces México, es nada. Por lo tanto, ahí volvemos al problema de tengo una enorme cantidad de viajes y tengo muy poca siniestralidad. Por lo tanto, la posibilidad de invertir en seguridad para proteger la cadena logística es mucho menor que la que tengo en México. Entonces, la realidad es que hoy las compañías, es muy raro encontrar escoltas armadas,
Por ejemplo, acá en España no existe la escolta armada directamente. Si uno quisiera contratar un auto con 2 señores armados para que vayan detrás de un camión, no los va a encontrar porque no existe el servicio directamente, con lo cual acá no se utiliza. En Estados Unidos rara vez se utiliza, tiene que ser carga extremadamente valiosa, sellos, billetes de lotería por cientos de millones de dólares, o sea, tiene que ser algo muy particular y van en camiones blindados normalmente, o sea, ni siquiera se usa un auto de custodia detrás. Lo que sí hay es se usa 100% es tecnología. Empresas como puede ser la nuestra, y tenemos colegas, los colegas de Overhaul, y hay empresas muy serias dentro de Estados Unidos que hacen ese monitoreo, pero que tienen el problema en Estados Unidos es que uno piensa que uno llama al 911 y aparece Starsky Hodge a buscar la carga. Bueno, la realidad es que no funciona así, porque el 911 de Estados Unidos deriva a la central desde donde uno llamó, con lo cual si yo el estado con mayor problemas es el estado de Texas, y donde está habiendo más problemas cuando la carga va de Texas a la Florida. Es esa parte de Estados Unidos. El resto de Estados Unidos prácticamente no es tan grave, pero todo lo que es Texas y la Florida son los estados donde hay más problemas. Pero si yo tengo un problema en Texas, y el centro de monitoreo lo tengo en la Florida, tengo que tener armadas postas de seguridad en cada uno de los estados, porque el 911 va a atender al estado donde está la carga. Entonces, las empresas que se dedican a esto en Estados Unidos, en general, utilizan la tecnología de monitoreo por GPS y por dispositivos que colocan en la carga, en el 100% de los casos de alto valor, con una estructura de respuesta policial que tiene que estar bien establecida en los distintos estados por donde va a circular la mercancía, digamos, ¿no? Excelente, excelente. Gracias, José Luis. Rosa tiene otra pregunta para nosotros. Nos escribe, en pólizas internacionales de mercancías, ¿cuál es su experiencia sobre la aplicación de protocolos de seguridad para los tránsitos terrestres en origen y en destino? ¿Siempre son los mismos en origen y destino o han visto que varíen en una misma póliza según el país de tránsito? En este último caso, ¿sería interminable el número de páginas de la póliza? No, en realidad está muy bien la pregunta. Justamente hay programas mundiales y en esos programas mundiales obviamente tiene que haber medidas de seguridad diferentes en función de dónde va la mercancía. La realidad que normalmente es muy común que cuando la carga va o viene de Latinoamérica, las medidas de seguridad sean para Latinoamérica. Y la realidad es que las medidas de seguridad son una página donde uno tiene un check de 10 o 5 requerimientos y uno puede decir, bueno, para esta carga, o sea, por ejemplo, lo que es muy común es que si la carga vale entre 0, ponte tú, y $50.000, no te pido nada. Si vale entre 50 y 75, bueno, aquí quiero GPS. Si vale más de 100.000, bueno, quiero un GPS, quiero además algún dispositivo en la carga y quiero alguien que esté monitoreando la carga. Quiero que alguien haga un monitoreo activo. Y si tengo una carga de más de $150.000, además quiero un auto de custodia. Entonces, en general, el valor de la mercadería va a definir un upgrade de seguridad, pero que no abarca mucho más de 5 o 6 partes. El trabajo complejo es que este fue un problema que ha existido siempre. La aseguradora dice, fantástico, yo por más de $150.000 quiero escolta. Ok, para la aseguradora es simple, escribo 2 líneas. El problema es, el cliente, ¿cuántos hace de esos viajes? 1 por día, 1 por mes, 500 por mes, porque claro, yo estoy impactando. Esas medidas de seguridad tienen un impacto económico. Entonces, lo que se discute muchas veces entre asegurado y asegurador no es el precio del seguro, sino esas garantías o exigencias de la póliza que me demandan a mí una inversión a veces multimillonaria. Hay clientes que pagan entre 8 y 15 millones de dólares, esta es una cifra real de una compañía de celulares importante en México, puede llegar a gastar 15 millones de dólares en seguridad. Entonces, el seguro tal vez que le vale 500.000, pero esas medidas de seguridad, si uno no hace un análisis previo, que vuelvo al principio de mi exposición,
para definir dónde conviene y en qué medida conviene, el suscriptor de una compañía de seguro, el señor que pone el precio, él está sentado en un escritorio, él no sabe cuántos viajes hace de cada valor. Entonces, él tiene una regla de 5 cosas. Entonces, lo que tiene que estar alerta el broker de seguro, que es el que al final del día asesora al cliente, y el propio cliente, es que no tiene que tomar lo que le dice la compañía literalmente y aplicarlo, y porque va a hacer la cuenta y va a decir, pero esto yo no lo puedo pagar. O sea, ¿qué sentido tiene tener una póliza que me exige todo esto? Entonces, hay que hablar con el broker y decirle, bueno, yo quiero que analicen mi logística y me dosifiquen esta seguridad para no hacerme invertir. Porque si voy a gastar 15 millones de dólares en seguridad, ¿para qué quiero el seguro, digamos? O sea, me estoy gastando todo el dinero en proteger mi carga. Entonces, es muy importante tener en claro que la aseguradora tiene 5 o 6 reglas, que son las que yo acabo de decir en líneas generales en el 99% de los casos. Ahora, el impacto económico de esas reglas va a variar mucho de un cliente a otro, y por consiguiente, el cliente y su asesor de seguros tiene que estar muy, digamos, atento a hacer esa cuenta de manera correcta y no aceptar de entrada una cobertura que tenga todas estas restricciones sin haber hecho el cálculo de cuánto me va a costar esto y sin discutir con el asegurador si corresponde o no todas esas medidas, o estas se pueden morigerar un poco, ¿no? Excelente, muchas gracias, José Luis. Esas preguntas ahí contestadas. Amigos, ya saben, nos pueden seguir mandando sus preguntas, aquí las atendemos. Si te parece, vemos rápidamente este caso, porque nos vamos a quedar sin tiempo Sí, finalmente. sí, correcto. Listo, vamos a compartir, amigos. Sigan escribiéndonos y ahí las atendemos ahorita. Dale, genial. Mientras vas compartiendo la pantalla, les cuento, este es el caso de una empresa muy grande que transportaba aire acondicionado y tenía realmente muchos problemas de roturas. O sea, básicamente el tema es que tenía una cantidad importante de reclamaciones cuando entregaba la carga y en rigor de verdad no podía determinar exactamente por qué las tenía, dónde las tenía, por qué estaba sucediendo esto. Entonces, el objetivo era determinar el tipo de impacto que podía causar daños, o sea, saber, bueno, qué nivel de impacto va a dañar esta mercancía, identificar los lugares donde donde podrían estar ocurriendo. No sabían si era mal manipulado en el depósito, si era durante el transporte. Como no tenía visibilidad, tampoco sabía si el cliente, una vez que recibió esa mercancía, pasaba una semana, le hacía el reclamo, tampoco sabía si se habían producido esos daños dentro del depósito de su cliente. Cuantificar y luego comparar con la industria, es decir, estadísticas que uno puede googlear por ahí en internet, dan cuenta de que aproximadamente el 2% de todos los productos de línea blanca, estamos hablando de aire acondicionados, heladeras, lavarropa, cuando se distribuyen en las redes de las grandes tiendas, un 2% en líneas generales puede llegar dañado. Entonces, lo que quería saber esta gente también, que no tenía claro qué porcentaje tenían ellos de daño real y si estaba dentro o fuera de rango de lo que la industria, lo que era la media de la industria. Y por supuesto, en función de los resultados, poder proponer alguna solución. ¿Qué hicimos? Si vemos a la siguiente diapositiva, lo primero que tenemos que medir es, bueno, a ver, ¿qué fuerza G necesito para romper algo? Entonces, literalmente lo que hicimos fue tirar esos equipos de distintas alturas y verificar en función de la altura la aceleración para medir la fuerza G. Uno lo que mide, el impacto se mide se llama fuerza G. No me piden que explique demasiado qué es la fuerza G porque yo tampoco lo entiendo. Lo que sí sé es que hay una medida que se llama fuerza G, que si yo tiro algo de 60 centímetros, en este caso, no va a producir ningún daño. O sea que cualquier caída, golpe que esté por debajo de los 19, en este caso, G, no pasa nada. Si luego el impacto es de 29, para lo cual tuvimos que tirar un poquito más de arriba, vamos a poder tener daños en el embalaje, pero con una fuerza G de 45 o más, quiere decir que ahí sí voy a tener un daño real en el producto que está dentro, en este caso. Esta experiencia es válida para cualquier tipo de cosa. O sea, yo puedo medir la fuerza G que daña algo en cualquier tipo de producto. La forma en que lo voy a hacer va a ser siempre muy parecida. Voy a arrojarlo de distintas alturas para poder ver aproximadamente y después hay
en caso de equipos más pesados, que obviamente, o de mucho valor, que no lo voy a estar destruyendo, hay mucha información estadística de cuál es la fuerza G que puede dañar a un determinado equipo. Es decir, pero en equipos pequeños, digamos, de bajo costo, uno puede calcularlo en forma empírica, que es lo que hicimos nosotros en este caso. Siguiente diapositiva, vamos a ver entonces, después de haber tenido 60 días con equipos de tecnología, en este caso usamos los equipos del amigo aquí presente, los equipos de Type, pudimos hacer un seguimiento durante 60 días y ahí pudimos registrar en un porcentaje importante de los viajes de esta empresa qué nivel de golpes recibían. Entonces, recibieron, por lo que vemos acá, unos 2.000 impactos que fueron registrados en esos días que se consideraron normales, es decir, hubo 2.000 casos donde estuvo por debajo de la fuerza G que lo podían dañar. Luego tuvimos un porcentaje de casos, 100 eventos, donde evidentemente podría haber algún daño o no, pero no determinante, y luego sí los casos donde tuvimos el 2,7% de los productos, lo cual supone dos cosas. La primera es que tienen un problema, o sea, que pudimos identificar que efectivamente hay un porcentaje alto de casos que efectivamente están maltratados o mal manipulados y que además ellos están un 30, un 40% por encima de la media de la industria, es decir, no están por debajo, sino que incluso están por encima de esa media. Lo interesante, ahora que viene la siguiente diapositiva, es, bueno, ok, ya sabemos que tenemos 2,7 de impacto. Bueno, el problema es dónde tenemos esos impactos, porque ahora quiero ver cómo podemos hacer para resolverlo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que el 20%, en este caso, de los impactos se estaban produciendo dentro del centro de distribución, o sea, había ahí un problema de manipulación en el propio centro, pero un 80% restante se estaba produciendo durante el transporte. Y uno dice, bueno, caramba, ¿qué pasó? Hay muchos baches en la ruta que pueden estar dañando, camiones en mal estado. Pues no, en realidad, cuando uno transporta 20 toneladas de un producto, una frenada brusca hace que esa aceleración dañe los equipos que van. Y hay un tema que es muy importante, que la tecnología hoy nos permite medir, es no basta con cumplir las velocidades máximas, es decir, si la máxima para un camión es 60 kilómetros por hora, no basta con que el camión vaya a 60 kilómetros por hora, porque si está en una bajada o está en un día de lluvia o lleva 20 toneladas, no es lo mismo que lleve 5. Hoy hay mucha tecnología que permite contextualizar los datos y yo puedo saber si ese señor en una bajada o en una curva o en una subida iba a una velocidad correcta desde el punto de vista de la reglamentación, pero incorrecta desde el punto de vista de manejo de la mercancía. Lo que pudimos probar aquí es que evidentemente había un porcentaje de conductores que en una geografía sinuosa, porque esto se hizo en México, donde tenemos altas subidas y bajadas, si el conductor no era prudente a la hora de mover el camión y de actuar, podía generar este tipo de daños. A partir de esto se estableció un programa de capacitación y volviendo a lo que decía al principio, como las personas cuando se las controla son mejores, la realidad es que el conductor ya sabiendo que iba a estar siendo monitoreado, obviamente, además de la capacitación, fue mucho más prudente y se pudo reducir de manera significativa el problema. Entonces, me parece un caso interesante para ver cómo podemos usar la tecnología no solo para prevenir, sino para hacer evaluaciones de riesgo y poder adoptar medidas de prevención y de control y de disminución de esa pérdida, ¿no? Creo que esta es la última de este caso, Alex. José, aquí me gustaría hacerte unas preguntas que salen. Es un poco ya dirigido a los dispositivos Type que usas. ¿Cómo has visto que, bueno, en este caso fue muy obvio la ayuda, cómo el ahorro realmente que generó, el retorno de inversión que generó en cuanto a los costos que estaban sufriendo contra la solución que les vendes? ¿Cómo lo vio el cliente? Porque creo que en Latinoamérica muchísimo del freno o trabas que tenemos es una parte educacional en cuanto a que todo es basado en costos y no ese retorno de inversión que se genera, pues no solo en costos, sino en educación, aprender,
prevenir y mejorar la cadena de suministros. Entonces, sé que eso, me gustaría oír tu opinión en eso. Mira, es exactamente así. Por ejemplo, o sea, la fuente de recursos más importante que uno tiene en un programa de prevención es la siniestralidad que estoy teniendo. Es decir, si una aseguradora, por ejemplo, nosotros le hemos recuperado 2 camiones, y 2 camiones son 300 o 400 mil dólares, y tal vez invirtió 120 mil dólares en una torre de control, en la realidad es que uno dice, hey, voy a gastar 120 mil dólares, pero ojo, porque si yo te estoy ahorrando 300 o 400 mil, quiero decir la inversión está justificada. Entonces, yo creo que la buena noticia es que hoy la visibilidad no solo es imprescindible para la prevención, como hemos visto a lo largo de todo este webinar, sino que además es esencial para el desarrollo de la actividad normal de los clientes. O sea, pensemos que en un futuro inmediato, que está a la vuelta de la esquina, prácticamente todos los productos van a tener alguna sensorización, o sea, porque el costo sigue bajando y en realidad cada vez se está difundiendo más. Entonces, la palabra esta visibilidad, o sea, hoy por hoy yo creo que casi es al revés. O sea, la empresa va a hacer una inversión en visibilidad porque necesita la visibilidad. Nosotros, los que somos risk manager, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa inversión con aplicaciones de seguridad. Entonces, al final del día, ni siquiera vamos a hacer un costo en el futuro. Vamos a estar, de alguna manera, aprovechando lo que ya invirtió el cliente. Lo que pasa es que muchas veces el departamento de logística tal vez no se comunica tanto con el del risk management y tampoco se comunica tanto con el de seguridad y tampoco se comunica tanto con el de marketing. Cuando a mí me preguntan cómo veo el futuro de tal producto el año que viene, yo siempre digo lo mismo. Miren, hay que preguntarle al señor de seguridad porque de esto sabe, pero mejor y más valioso es preguntarle al de marketing. Y uno dice, pero ¿cómo el de marketing? ¿Qué tiene que ver el de marketing con la seguridad? Es muy simple, porque si el año que viene va a haber sobreabundancia de ese producto en el mercado, lo más probable es que haya muy pocos robos. Ahora, si el año que viene ese producto va a estar muy demandado, cualquiera sea el producto, y eso lo sabe el de marketing, en realidad ese producto ese año va a ser más riesgoso que el año anterior. Nosotros tuvimos un caso muy claro en Argentina con las recurrentes y lamentables crisis que tenemos. Hubo un año donde los electrodomésticos realmente no había gente que los pudiera comprar. Ese año no se robaron electrodomésticos. Y hay otra estadística que yo he desarrollado, es que los delitos normalmente aumentan cuando hay crisis económica, excepto el robo de carga. Cuando uno analiza, en el caso, yo hice un estudio bastante profundo en Argentina, la curva en 10 años del Producto Bruto Interno, uno ve que en paralelo sigue el robo de carga. Es decir, cuando no se vende en el mercado lícito, tampoco se vende en el mercado ilícito. Por consiguiente, si baja el Producto Bruto Interno, bajan los robos. Y si sube el Producto Bruto Interno, suben los robos de carga. ¿Por qué? Porque al final del camino el robo de carga es una forma diferente de comprar la mercancía, pero en el fondo yo luego la tengo que vender. Y si no tengo compradores, por más que robe la carga, no la puedo hacer, no la puedo monetizar, digamos. Excelente. Pues básicamente para pasar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría nada más hacer una breve recapitulación de lo que hemos aprendido tanto de ti en estas de gestión de riesgos, que lo puedo poner en 5 puntos muy, muy sencillos, que es primero la aceptación del riesgo, entenderlo, en cuáles son los riesgos asociados a esto, la transferencia de riesgos, eso es otra parte muy importante. El tercer punto sería evitar el riesgo como tal, a través que va de la mano de la reducción de riesgos y prevención de pérdidas, aunque como lo hemos mencionado, no en esta, sino en miles de llamadas, es imposible eliminar, pero se puede reducir a la máxima expresión. Y sobre todo lo que mencionaste ahorita, que es algo que se me estaba pasando, es compartir ese riesgo. Es compartir ese riesgo, como dices tú, en todo el equipo, porque muchísimas veces se beneficia, uno cree que solo es la parte de seguridad o de una empresa de logística que se está beneficiando de esto, no, cuando, como dices tú, está calidad, producto, marketing, seguridad, todo. Entonces, al compartir esto y entender esto y poder delimitar responsabilidades y riesgos, pues te crean una cadena logística más estructurada, más robusta, en la que estás previniendo y siendo reactivo a las situaciones que pueden pasar y mejorar la misma.
Sí, y te agrego, Guillermo, un punto que a veces en las empresas no se tiene en cuenta, que hay materiales que no son tal vez valiosos, pero son críticos. Es decir, yo tengo que cumplir una entrega si no pierdo el contrato con Walmart. Ese embarque, por más que no sea de mucho valor, yo lo tengo que proteger especialmente. O tengo que, necesito una materia prima que es cara, es muy común, productos químicos se roban muchísimo. Bueno, pero si yo tengo un producto químico que lo necesito imperiosamente para producir, porque si no se me para la planta, entonces ahí también tengo que poner el foco. O sea, muchas veces las empresas no están mirando la criticidad de la mercancía de la que se trata, y la parte de criticidad es muy importante, con lo cual que el departamento de logística y el de seguridad estén awareness, estén advertidos de, hey, de todo lo que movemos, que es crítico este año, que es algo que no nos puede fallar porque tiene que llegar sí o sí. Bueno, hacer esa listita no siempre se hace, y yo no escucho que se haga mucho. Lo que sí escucho es, hey, me robaron justo este cargamento que era el del Día de la Madre, que dependía de esto el futuro de la compañía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Pues Alex, te dejo pasar a la sección de preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Una vez más agradezco, José Luis, tu presencia en este foro, Alex, por la organización y a todos los participantes por su valioso tiempo, que es lo más importante. Espero que haya sido una charla interesante con algo de aprender o colaborar a este medio tan cotizado y nos arrancamos si hay preguntas. Gracias, José Guillermo. No, gracias a ustedes. Súper interesante la información. De verdad que uno aprende mucho. Gracias, José Luis. Y pues empezamos aquí. La verdad están llegando felicitaciones. Nos felicita Juan Martín Cuenca Gurrola. Excelente presentación. Dice aquí también, nos escribe Jorge Alberto Ortiz. Muchas gracias. Excelente presentación. Y aquí tengo una pregunta. Nos escribe Kevin Ríos desde Panamá. Dice, Qué bien. saludos cordiales a todos los presentadores y profesionales de seguridad. Pregunta, en Centroamérica, específicamente desde Panamá hacia México, ¿cuál es la visión que se tiene en cuanto a la seguridad o inseguridad que se vive actualmente en la logística terrestre para tener en cuenta hacia los clientes? Sí, en la experiencia nuestra, y al menos que haya ocurrido algo en los últimos tiempos, Panamá no es un lugar donde haya mucha inseguridad. Hemos tenido algunos casos muy esporádicos, pero de contenedores. Panamá es un centro, obviamente, hay mucha carga de containers. Tal vez en algún caso hay que tener un poco de cuidado, que hemos tenido casos donde en el trayecto hacia el puerto ha habido alguna apertura indebida de algún contenedor. O sea, en eso hay que tener. En realidad hoy con el tema de la droga y el tema de la sustitución de productos hay que tener bastante cuidado en que no me intervenga en la mercancía. De hecho, con TAI compartimos un cliente en Colombia que exporta fruta, que tal vez no le preocupa tanto que roben la fruta, sí, la temperatura o que llegue bien, pero en realidad subyacentemente les preocupaba que llegara fruta y no llegara otra cosa, digamos, ¿no? Pero claramente cuando la carga entra a México, lamentablemente hoy México es realmente un lugar donde sí, efectivamente hay que tomar algún tipo de medida. Como dije antes, dosificada, de una manera homeopática. No, yo no soy de los que opina que hay que gastar cualquier dinero en seguridad. Yo creo que hay que ser prudente, analizar la logística y dar una recomendación bien tailor-made, bien precisa para un cliente. Pero sinceramente, hoy aventurarse en México con una carga medianamente sensible de cierto valor, sin ningún tipo de prevención, y la verdad que a mí me parece hoy de altísimo riesgo, mucho más que en cualquier otra parte del mundo. Totalmente de acuerdo, José Luis. Gracias. Tenemos aquí, nos está escribiendo de nuevo Rosa Merino, dice, agradecería comentar su experiencia con el botón de pánico, que es usualmente requerido por algunas aseguradoras. ¿Es realmente efectivo? Si hay alguna interrupción en la señal por el jammer, por ejemplo, ¿podrían rechazar cobertura? No, a ver,
Es una buena pregunta y la respuesta rápida es que es absolutamente inútil el botón de pánico. O sea, en 30 años de experiencia en el tema, creo que estamos hablando de varios millones de viajes monitoreados, porque monitoreamos 1 millón por año al día de hoy, estamos hablando de 20 millones de viajes, creo que una vez alguien apretó un botón de pánico. Y la explicación es muy simple, digamos. Tú eres el conductor, está ahí un señor con un revólver apuntándote en la cabeza o apuntándote desde un auto con un revólver. Los ladrones tienen además la inteligencia, la picardía de tratar muy bien a los conductores, de darles de comer y demás, cosa que en México últimamente ha habido casos de inseguridad, pero normalmente en el resto de Latinoamérica no hay conductores abatidos por un delincuente, nunca, al contrario. Entonces, ¿qué pasa? El conductor dice, a ver, si toco el botón de pánico, acá va a llegar la policía, va a haber un montón de problemas, y yo realmente estoy arriesgando mi vida por una carga que ni siquiera es mía, digamos, con lo cual la experiencia indica que es una exigencia de las aseguradoras. Podría ocurrir, yo soy ajustador de seguros además, ¿no? Digo, si no tuviese botón de pánico, probablemente la aseguradora podría rechazar el siniestro. ¿Por qué? Porque es una exigencia de la póliza que no está funcionando, pero la realidad es que no se opera nunca y sería una injusticia rechazar un siniestro por eso. Y respecto del jammer, no hay ninguna posibilidad de que una aseguradora rechace un siniestro porque hayan usado el jammer. Sí hay una posibilidad de rechazo de siniestro si usaron un jammer en un viaje que tenía que estar monitoreado por una empresa X y resulta que no estaba siendo monitoreado. Entonces, no es por el jammer que le van a rechazar, sino es por no haber monitoreado la carga de manera como lo pidió la aseguradora. Interesante, súper. Gracias, José Luis. ¿Nos quiere aportar algo? Nos escribe Jorge Alberto Ortiz. Dice, no es 100% efectivo el botón de pánico porque el chofer resguarda su vida. Coincidimos 100% con el amigo Ortiz. Así que bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Para mí fue sumamente grato poder compartir esto. Agradezco las preguntas porque son siempre, digamos, una invitación a poder ampliar un poco la información que uno tenía previsto dar. Y por mi parte, encantado y bueno, espero que se repita en alguna otra oportunidad. Gracias a todos de nuevo por esta participación tan interesante con José Luis. Gracias, Alex, por organizar esto. Y de nuevo, ustedes por su tiempo. Te dejo, Alex, para una pequeña encuesta y, bueno, para los datos en caso de que necesiten ponerse en contacto con nosotros y poder ahondar más en las soluciones que ofrecemos. Gracias, Bien. gracias. Alex, muchísimas gracias. Un placer. Y a ti, José Luis, un placer escuchar. Gracias por compartir con nosotros. Y amigos, como oyeron hoy, la visibilidad, todas estas soluciones tecnológicas que nos están ayudando hoy en día a mejorar nuestras operaciones, por favor, si me permiten, vamos a hacer un sondeo. Si quieren tener más información con nuestros amigos de TIVE, aquí les vamos a compartir. Ahí, como pueden ver en pantalla, si desean que un asesor comercial de TIVE se ponga en contacto con ustedes después de este webinar, estoy seguro que todo el equipo de José Guillermo estará ahí pendientes para darle solución a cualquier duda. Genial. Buenísimo. Será hasta la próxima entonces. Perfecto. Segundos, porque todavía me están escribiendo ahí algunas personas que levanten la mano. Excelente, amigo. Ya les vamos a mandar información. Excelente. Listo, amigos. Pues de nuevo, agradecidísimo con su tiempo, amigos, por compartir toda su experiencia con nuestra audiencia. Aquí a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Suerte. Hasta luego, amigos.